Lo que pasa en América. Saludos, señores. Bueno, ¿Cómo está, Pascual? muy bien, muy bien. Estamos aquí dándole la bienvenida a todos para hablar acerca de lo que pasa en América. ¿Cómo usted se siente? Bien, Pascual, y sobre todo cuando hablamos de este programa, que ya tú lo vas a explicar, lo que pasa en América, es un nuevo concepto televisivo que real y efectivamente viene a cumplir una misión dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico y República Dominicana sumamente diferente. Por eso es que a continuación le vamos a explicar el porqué, el concepto, cuál es la filosofía de lo que pasa en América. Desde luego, estamos aquí frente al Capitolio de los Estados Unidos, es donde se toman una gran parte de las decisiones a nivel nacional que tienen un impacto a nivel internacional. Lo que pasa en América va a transmitir desde aquí, desde Washington, Nueva York, República Dominicana y todo el hemisferio para informarle a las personas que desean información veraz, verídica y precisa para que sepan lo que pasa en América. Luciano, estamos hablando de lo que está sucediendo ahora. Claro, por eso decidimos venir acá, porque lo que pasa en América viene siendo ya hasta el contexto histórico de donde el lugar donde estamos. Y cuando hablamos del continente americano, estamos hablando de América. Y el continente americano, aunque haya nacido en otro, que nació en República Dominicana, por el descubrimiento de Cristóbal Colón, correcto, que fue en la Isabel, allá en la provincia de Puerto Plata, donde se descubre el continente americano. Lo menos cierto es que después de la Revolución Francesa o antes de la Revolución Francesa, los Estados Unidos hoy, cuando pertenecían a Inglaterra, se constituyen una nación. Y aquí nace la democracia. Correctamente. Y entonces, de esa Revolución Americana se inspiró todo un movimiento de independencia hacia los demás países de lo que hoy es América. Para que los amigos tengan una idea de qué queremos nosotros explicar, vamos a hablar a través de los diferentes programas desde la fundación de los Estados Unidos y lo que está pasando hoy en día, que tiene su relación con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia de los diferentes países de América Latina, la Constitución americana y cómo eso se relaciona. Hoy en día hay una batalla campal en los Estados Unidos en base a lo que es la Constitución. Los dos partidos principales de Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, están enfrascados en una batalla histórica. Y la base de eso, precisamente, es la Constitución de los Estados Unidos. Esos antecedentes históricos de la Constitución de la República, que antes de nacer los Estados Unidos apenas eran 9 colonias pertenecientes a Inglaterra, y que luego entonces por los impuestos se decide actuar en la independencia de los Estados Unidos, una proclamación del 4 de julio de 1776. Desde ahí comienzan las contradicciones, que luego entonces se llega a 1862, cuando se da el enfrentamiento entre lo que son los confederados y los unionistas. Desde ahí se comienza a conformar todo un proceso que un poquito más tarde estaremos analizando como si estuviéramos en esos antecedentes históricos, sus contradicciones ahora en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en los senadores, el por qué en este momento es el juicio a Donald Trump. Pero si ustedes observan un poquito la historia, así comenzó lo que es el nacimiento de los Estados Unidos, con esas contradicciones, porque cuando George Washington planteaba la necesidad de la independencia, también hubo sectores muy conservadores que entendían que era imposible la independencia. Por eso es importante Washington, Boston y Filadelfia, porque es ahí donde es el nacimiento preciso de las ideas de lo que es el nacimiento de los Estados Unidos. Correcto, y de esas primeras 9 colonias después se expandieron a 13, y fueron las 13 colonias originales que llevaron a la fundación de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América. ¿Qué ha sucedido? Esas contradicciones que tú mencionas llevaron a toda una diferente interpretación luego de la proclamación de la independencia y se hacen los artículos de confederación. Se forma una confederación y luego se forma la Constitución de los Estados Unidos, lo cual ha llevado diferentes tipos de interpretaciones. Hablando de la Constitución, actualmente estamos hablando de un enfrentamiento constitucional
que existe entre los demócratas y los republicanos con lo que es el enjuiciamiento político del presidente Donald Trump. Qué bueno, escúcheme Pascual decir que cuando hablamos de nacimiento de los Estados Unidos, hay que destacar, y Donald Trump, hay que destacar que el mismo nacimiento, hubo sectores muy conservadores en la época en que no estaban de acuerdo con lo que es la libertad, no solamente de expresión, sino con la libertad de los esclavos, que fue un hecho histórico 74 años después de la proclamación de la independencia, y a partir de ese momento solo existía el Partido Republicano. O sea, nace un solo partido, que luego entonces, para los años 1934 a 1945, hay una necesidad histórica de que surja el Partido Demócrata. Pero dentro de los republicanos era como si existiera para ese entonces dos partidos en uno, porque había dos visiones de Estado, aunque después tanto George Washington y Abraham Lincoln, que al final para el 1863 logra unificar la nación como tal. Correcto. Bueno, siempre se ha hablado de la unificación de los Estados Unidos, pero la realidad es que siempre ha habido una confrontación. Y las personas que ven esto ahora dicen, nunca habíamos visto el país tan dividido, pero recuerden que hubo una guerra civil. Claro. Y esa guerra civil tuvo su base en la interpretación de la Constitución. Tal como está ahora. Ahora mismo los republicanos dicen que la Constitución dice una cosa, los demócratas dicen que la Constitución dice otra. Realmente la batalla que se enfrentan ahora demócratas y republicanos está basada en cómo cada uno de los dos sectores interpretan la Constitución. La elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos conllevó a una reacción de los demócratas que primeramente empezaron a decir que no era posible y creyeron que fue una intervención extranjera que hubo aquí. Luego de eso hubo una investigación y se demostró que ningún americano tuvo participación en una confabulación con extranjeros para lograr el triunfo de Donald Trump. Una publicidad que se creó porque Ucrania viene siendo en este momento el epicentro de lo que viene siendo el enjuiciamiento a Donald Trump. Pero antes de esta contradicción ya más que llega ahora al Congreso, hay que destacar que Rusia jugó un papel de el primer dispositivo de explosión contradictorio entre una nación o entre dos partidos. Al principio se acusó a Donald Trump de que él era y se agarró del espionaje que hacían los rusos para poder desactivar la campaña de Hillary Clinton y que esto le permitió a él ganar un proceso electoral. Hay sectores que opinan y señalan que hay una manipulación de los medios de comunicación desde el mismo principio en que Donald Trump decide ser candidato y que los demócratas no entendieron la necesidad de que él podía ganar y por consiguiente comenzaron a accionar antes de ganar un descrédito hacia el Partido Republicano y hacia Donald Trump con señalar que ya los rusos tenían las narices puestas dentro de los Estados Unidos. Luego que eso sucede, entonces ya viene el segundo capítulo de la manipulación de medios, que es Ucrania. Correcto. Y precisamente sobre esa primera parte, cuando se acusó a Donald Trump de que estaba confabulando con los rusos, se inició la investigación que fue dirigida por Robert Mueller. Esa investigación, señores, para que tengan en contexto la magnitud de esa investigación, participó con 30 agentes del FBI, 19 fiscales, 250 emplazamientos judiciales, 500 testigos, 1.400.000 pruebas de evidencia. Hubo investigadores que viajaron a Europa, a diferentes países, incluyendo Italia, Gran Bretaña y otros países, y encontraron cero. La teoría de que hubo confabulación rusa se cayó. Hasta ahora nadie ha pedido excusa por todo lo que se trató. Inclusive hubo personas de los que participaron en la investigación quienes mintieron a las Cortes Federales de los Estados Unidos para justificar esa investigación. Y hasta ahora el inspector general del FBI dio a conocer un informe histórico, que es importante que la gente tenga acceso a esa información antes de celebrarse un juicio. Luego, como tú bien dices, viene la parte de Ucrania. Se demostró que no hubo ninguna confabulación de una campaña con los rusos y entonces empezaron un nuevo capítulo, como menciona, que es de Ucrania. Que hay que destacar, antes de entrar a lo que es Ucrania, que
a pesar de las acusaciones que se le hizo a Donald Trump, ya candidato, no presidente de la República, de los email o de los correos, donde estaba la supuesta intervención rusa, no menos cierto es que también sectores del Partido Republicano señalaban que hacia eso iban. Hillary Clinton cometió el grave error a favor o por alguna razón X de que sus correos también estaban abiertos con grandes conversaciones que ponían en peligro la seguridad del Estado o de aquí de la nación de los Estados Unidos. Y por consiguiente, ese tipo de acusación nunca llegó ni a los tribunales ni a ninguna corte federal, en base incluso a las acusaciones que se le hizo a Hillary Clinton con relación a que estos correos estaban abiertos y que ponían en peligro nada más y nada menos que la seguridad, siendo ella una parte importante del gobierno de Barack Obama. Sin embargo, a Donald Trump en la campaña lo acusan de tener los correos de Rusia y que éste la utilizaba para ganar un proceso electoral. Mire cómo se ve el contexto político. Uno lo ven desde el punto de vista republicano y otro lo ven desde el punto de vista demócrata. Lo cierto es que el empresario que rompió con una cúpula política que viene siendo Donald Trump, tanto dentro de los republicanos como los demócratas, fue la sorpresa de un concepto político y un nuevo modelo dentro de los Estados Unidos. Correcto. Y más adelante vamos a estar hablando acerca de esa contradicción que tú señalas con respecto al tratamiento que se le ha dado a Hillary Clinton, al que se le ha dado a Donald Trump, y cómo eso ha impactado en lo que se ha planteado en el enjuiciamiento político que se lleva precisamente aquí en los salones del Congreso de los Estados Unidos, específicamente en el Senado de los Estados Unidos. Así que vamos a tener en cuenta las dos cosas, porque hubo alegatos, tanto no solamente de lo de Hillary Clinton, sino también de cuando se hizo el enjuiciamiento político contra Bill Clinton, que fue lo que se tomó como modelo para hacer el enjuiciamiento actual a Donald Trump. Por eso nosotros cuando comenzamos hablábamos de los antecedentes históricos y el nacimiento de la nación, porque recordar bien que ya es como si tú retrotrayeras todo un concepto histórico de una revolución, por ahora una revolución de palabras, es un nuevo contexto y es un nuevo concepto de la época. En el 1862 a 63, cuando existía la contradicción, se quiso pensar también entre los esclavos, la necesidad de la liberación de los esclavos, y ahí fue que vino y estalló por una manipulación informativa, pues entonces se produjo el primer combate dentro de estos patriotas. Pero eso es el contexto de una república naciente 74 años después, que se resolvió con armas. En este caso ahora lo que se está resolviendo es precisamente en el litigio de la Corte de Apelación, en el litigio del Congreso Nacional de los Estados Unidos y en el marco de la democracia entre los republicanos y demócratas. Exactamente. Entonces, es importante destacar en ese sentido que aunque esa vez hubo una confrontación armada, y desde entonces no ha habido una confrontación armada dentro de los Estados Unidos, el abogado de Trump, el abogado Jay Sekulow, ha dicho entre líneas una palabra muy significativa a la cual nadie le ha estado poniendo atención. Él ha expresado en varias ocasiones la palabra danger, 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 que significa peligro, peligro, peligro. De eso hablaremos después de hacer una pausa en lo que pasa en América. ¿Por qué hablamos después de eso? Porque nuestros fundadores de la nación supieron hacer una constitución que no importando las tempestades que puedan suceder, siempre se va a mantener los Estados Unidos y una nación fuerte y democrática. Así que hacemos una pausa en los comentarios, damos paso a los comerciales y regresamos con más. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es un lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lover como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen en el Alto Manhattan, las manos de ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción y yo los envía, diga que
le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. Hace 5 décadas, un inmigrante como tú llegó con una idea. Y gracias al trabajo arduo de 3 generaciones, el respeto por tu familia y sus tradiciones, Cibao Meat Products cumple 50 años de historia. Pero es apenas el comienzo. Nos comprometemos a seguir innovando, implementando nuevas tecnologías y con una visión de futuro centrada en ti y en los tuyos. Cibao Meat Products, nuestra calidad es tradición de medio siglo. ¡Pa' gozar! Hola, ¿Cómo muchachas. está? ¿Tú sabes dónde va a llenar los Incontax este año? Recuérdate lo que te pasó el año pasado. Usted sabe que llenándolo en Contax, no en cualquiera se confía. Ve donde Pía Álvarez. Pía Álvarez te pone al día. Cierto, llenándolo en Contax cualquier persona te envuelve. Yo recomiendo a Pía Álvarez. Papá Pedro te resuelve. Ok. ¿Vamos a donde Pedro? Sí. Sal contento y de acuerdo. Y diciéndole a las deudas, con el Incontax, yo resuelvo. De regreso en lo que pasa en América. Como dijimos, estamos acá frente al edificio del Capitolio, donde se alojan las 2 cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Está la Cámara de Representantes y está el Senado de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos, en su primer artículo, artículo 1 de la Constitución, establece el Congreso de los Estados Unidos. Y de ese Congreso establece primero la Cámara de Representantes, que es electa directamente por el pueblo, y segundo, el Senado, que en principio fue designado para ser electo por la legislatura estatal de cada uno de los estados. Más adelante, una enmienda constitucional hizo que el Senado fuera electo en cada estado por los votantes de manera directa. No obstante, un congresista de la Cámara de Representantes representa a su distrito y un senador representa al estado al cual representa. Ahora bien, vemos que actualmente un senador y un congresista de la Cámara de Representantes generalmente pierden la óptica y en vez de representar a su distrito o representar a su estado, representan a su partido político. Eso ha conllevado a la gran confrontación que tenemos histórica entre los diferentes partidos políticos. Entonces, actualmente estos enfrentamientos van a continuar. Empezó cuando hubo la decisión, las elecciones, el resultado de las elecciones del 2016, que trataron de impugnar algunos estados la elección en esos estados de Donald Trump. No prosperó, después siguieron con otro tipo de acciones, conllevó luego a las investigaciones que dirigió Robert Mueller con la trama rusa y luego el enfrentamiento por el juicio político contra Donald Trump. Estos enfrentamientos, señores, van a continuar por mucho tiempo, pero estamos inmersos a la vez en un proceso de elecciones primarias donde tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata van a elegir a los candidatos que se van a enfrentar a las elecciones generales. Y esto conlleva a la primera elección primaria, que es en Iowa, y luego seguida de las elecciones de New Hampshire. Y así continúan hasta llegar a lo que se llama Super Tuesday, que es el Super Martes, donde un conjunto de estados pone en juego la mayor cantidad de delegados. Y ahí es donde generalmente se deciden las elecciones. Pero vamos a hablar de lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo ve, Luciano, el asunto de las diferentes confrontaciones que ha enfrentado el gobierno de Donald Trump? Mira, cuando me hablaba de la Cámara de Representantes y el Senado, tenemos también que señalar que cuando se da la independencia, para poder irnos al contexto de ahora, cuando se da la independencia de los Estados Unidos, hay muchas cosas, como en toda parte del mundo, que es acopia de la época romana. Los comunes fueron precisamente, son hoy los representantes. Los comunes vienen del pueblo simple y llano que representaba cada provincia, y de ahí nace lo que nosotros le llamamos el Congreso, que son sus representantes o congresistas. Entonces, el Senado viene también de la época romana, que era ya cuando Julio César
y Augusto César lograron tener una nación más pujante y más democrática, y entonces crean estos estados. Quien le da la característica diferente para la época moderna, y que nuestros fundadores entonces se agarran de eso, es cuando surge el nombre de República y Estado. Que la República y Estado la da a conocer en ese majestuoso libro de Maquiavelo, El Príncipe, que es quien crea el concepto de lo que es una república y de lo que es un Estado. Entonces, a partir de los escritos y planteamientos políticos para ese entonces de Maquiavelo, entonces nosotros agarramos para la modernidad, cuando se sale ya de lo feudal, cuando se sale ya rumbo al capitalismo naciente, nace entonces ya este nuevo concepto de congresistas, representantes, en otra parte diputados y senadores, que viene siendo la parte fundamental del equilibrio de la democracia. Todo lo que es una república es debatido nada más y nada menos que en la Cámara de Representantes, en este caso, y el Senado. ¿Por qué no se le dice Cámara del Senado? Bueno, porque el Senado tiene la particularidad de representar un mayor contexto de gente, mientras que el congresista o representante lo que hace es representar sectores dentro de un marco regional. Entonces, por ahí viene. Ahora, las contradicciones, Pascual, siempre han existido aquí en los Estados Unidos en su naciente. Ahora, nunca como ahora. Nunca como ahora porque hay el mayor medio de comunicación y quien tiene el conocimiento maneja el mundo. Y los conocimientos han llegado a nosotros porque si tú recuerdas en el contexto histórico, cuando Lincoln planteaba un concepto de lo que debía ser la nación de los Estados Unidos, Abraham Lincoln tenía claro lo que iba a ser este país como tal. Ahora, ya existían esas contradicciones ahí. Y entonces por eso es que tú ves que cada partido trata de ganar mayoría para poder tener la representación. Pero ahí es lo que tú siempre y yo hemos hablado, lo que se ve y lo que no se ve, que es una expresión de Napoleón. Nunca en la historia se sabía que cada partido logra tener mayor representante para poder tener mayoría. Por eso Bill Clinton no fue juzgado, porque tenía mayoría en la Cámara de Representantes o en el Senado, que en cierta forma le dio mayoría. Por eso tú ves que Kennedy, en cierta forma, cuando lo quisieron enjuiciar, para que tú sepas, Kennedy con el lío de los misiles, que tuvo que tomar decisiones fuertes y claras y negociaciones secretas, con mayor contundencia que la que está haciendo Donald Trump en el día de hoy, porque eso un poquito más tarde estaríamos analizando, porque si fuera así entonces, Kennedy debe haber sido el traidor de la nación, porque Kennedy se reunió secreto con Rusia, llegaron a acuerdo que incluso Fidel Castro se sintió mal con los rusos porque sintió que los rusos lo habían traicionado, pero ninguna nación en ese momento dijo que Kennedy lo traicionó. Entonces, cuando hablamos de todo esto ahora, está más a flor lo que viene siendo el juicio de Donald Trump. Y ese es el producto de lo que se ha instigado a Donald Trump de Ucrania, de pedirle al presidente de Ucrania que le dé información para lo que viene siendo el hijo del ex vicepresidente de aquí de los Estados Unidos, y de ahí los demócratas que no han aceptado, todavía ellos no han aceptado la derrota del Partido Republicano y de Donald Trump, han buscado junto a otros medios monopolios de la comunicación cómo desacreditar a Donald Trump. Y ahí es que viene el epicentro. El epicentro se ha ido formando desde ese momento hasta el tiempo en que estamos viviendo con eso. Correcto. Entonces, como mencionabas, parte del origen de esta investigación y enjuiciamiento político viene a partir del momento de que se le pide al presidente de Ucrania que colabore en la investigación por corrupción que hay en Ucrania. Todo lo que han atestiguado en las investigaciones han dicho que Ucrania tiene un problema grave de corrupción, muy arraigado. Entonces, el dinero que ha estado facilitando los Estados Unidos a los diferentes países, se ha demostrado que Donald Trump es muy celoso con eso de otorgar dinero y le ha retenido ayuda económica, no solamente a Ucrania, le ha retenido ayuda a países de Asia, por ejemplo, a Corea del Sur, a Pakistán, a países de Centroamérica, o sea, no solamente Ucrania. Entonces, hasta ahora se ha tomado Ucrania
como el punto que ha destapado toda esta investigación, pero realmente es una conducta que no solamente la ha tenido Donald Trump, la han tenido otros presidentes también. El mismo Barack Obama le negó ayuda a diferentes países, incluyendo Egipto, que es un país que colaboró con Estados Unidos en muchos aspectos. Pero con respecto, señores, a los de Ucrania, el vicepresidente Biden simplemente es un cuestionamiento. El presidente Trump le pidió al presidente de Ucrania, un nuevo presidente que asumía, que por favor investigara qué pasaba con una empresa llamada Burisma, que aparentemente estaba pagando una cantidad fuera de lo común, que llegó a millones de dólares al hijo de el ex vicepresidente Biden, y a la vez hizo una serie de condicionamientos Biden al anterior presidente de Ucrania para entregar una ayuda que había sido aprobada ya por el Congreso, y se presentó Biden en el aeropuerto de Kiev, en Ucrania, y le negó entregarle el dinero a Ucrania hasta tanto destituyeran a un fiscal, el cual se dice estaba investigando la corrupción, y no se sabe si el hijo de él estaba también siendo investigado por eso. Bueno, el asunto es el siguiente, que a raíz de eso se inició una investigación en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, donde el congresista Adam Schiff dirigió investigaciones que, según los abogados de Trump, eran ilegales. Eran ilegales porque, según ellos declararon, la Constitución dice que el Congreso primero tenía que reunirse y autorizar a ese comité a iniciar esas investigaciones. Sin embargo, ellos iniciaron las investigaciones sin tener una resolución del Congreso autorizándolo a empezar las investigaciones. Más aún, ellos empezaron las investigaciones a puerta cerrada en el sótano de acá, del Congreso, y no permitieron a los abogados de Donald Trump participar en esas investigaciones iniciales. Sin embargo, la Constitución de los Estados Unidos dice que todo acusado tiene derecho a enfrentar a su acusador. Nunca ha aparecido el acusador que dio origen a esto, que es lo que le llaman el whistleblower o el denunciante de la llamada. Los cargos que se han hecho contra Donald Trump incluyen lo que le llaman, número 1, obstrucción del Congreso, y número 2, abuso de poder. ¿Qué dice los demócratas? Dicen que la obstrucción del Congreso está basado en el hecho de que los exfuncionarios de Donald Trump se negaron a participar en esa investigación inicial. ¿Qué responden los abogados de Trump? Dijeron que esa investigación era ilegal porque no fue autorizada por el Pleno del Congreso, y por lo tanto, y como no le permitían a sus abogados estar presentes, entonces ellos declararon ilegal, se negaron a hacerlo. El remedio para eso era que los congresistas demócratas, cuando se niega a alguien a participar como testigo, llevaran una petición a la Corte para que la Corte obligara a esos testigos a presentarse. Los demócratas no lo hicieron. Sin embargo, ahora acusan de que no quieren presentar testigos. Ellos interrogaron 17 testigos y esos 17 testigos fueron presentados por video en el juicio. No lo quisieron traer los mismos demócratas al juicio. Entonces, la acusación de obstrucción del Congreso que hacen los demócratas, le responden los republicanos y los abogados de Trump que no puede existir obstrucción del Congreso porque el Congreso está formado por dos cámaras, la de representantes y el Senado. Y como no se ha negado eso ante el Senado, no se violó una petición del Senado, entonces no puede hablarse de que hubo obstrucción del Senado, porque hasta ahora al Senado no lo han obstruido los testigos. Ese es uno. Lo otro que llaman abuso de poder, dicen, bueno, de los 45 presidentes que ha habido en la historia de los Estados Unidos, hasta ahora 40 han sido acusados a través de la historia de abuso de poder, y ninguno de ellos ha sido llevado a juicio político por abuso de poder. Realmente es algo que los abogados tienen más conocimiento que nosotros en este caso, pero esos son los argumentos que se presentan. En un proceso hay que tratar de evitar contaminación de evidencia. Y lo primero, uno de los tantos errores o factores, claro, desde mi punto de vista,
de los demócratas es primero no producir, y los mismos medios de comunicación, no producir una investigación de la corrupción en Ucrania. Lo primero que debía de partirse antes de la acusación o de llevar a un presidente a juicio aquí en los Estados Unidos, en este caso el de Donald Trump, era ver la actitud, la seriedad o no, si hubo corrupción en nada más y nada menos que cuando el hijo del ex vicepresidente llegó a esa empresa. O sea, ¿qué era esa empresa antes de? ¿Por qué estaba siendo cuestionada por corrupción? ¿Quiénes eran los elementos fundamentales y a quiénes servían? Entonces, después que se dé ese primer proceso, ¿cómo llega el hijo del ex vicepresidente de los Estados Unidos a esta empresa? Que si de la noche a la mañana el fiscal que estaba preparado para hacer las investigaciones del lugar a esa compañía se resolvió con arte de magia. Eso es lo primero que uno tiene que ver. Se resolvió en esa compañía por arte de magia la corrupción. Se llegó a los tribunales de Ucrania la supuesta corrupción de esa compañía, cómo llega y en qué condiciones y cuánto es el sueldo del hijo del ex vicepresidente de los Estados Unidos a esta compañía. Entonces eso era lo primero que tenía que hacer los demócratas y en este caso los representantes que mayoría demócrata para poder llegar a un juicio. Bueno, pero ya dado de que ese paso no se cumplió, lo que había que hacer antes de llegar a un juicio en la Cámara de Representantes para un presidente, en este caso Donald Trump, era apelar precisamente al Tribunal Superior de la Nación, que viene siendo la Suprema. La Suprema era la que tenía que tener la citación de Donald Trump para hacerle ciertas preguntas y que pudiera abrir un proceso de investigación luego de algunos elementos supuestamente probatorios que podían tener los representantes para acusar a Donald Trump. Segunda violación en un proceso democrático en una nación en la cual no cumplieron. Pero como ninguna de las dos sucedieron, los representantes en su investigación lo que tenían era que escuchar, no los testigos, porque eso es lo de menos, escuchar en base a los supuestos elementos que ellos tienen y darle una citatoria, porque lo dice y está contemplado en la Constitución y en las leyes de los Estados Unidos, una citación al presidente para que explicara si esa supuesta llamada de conspiración y poner en riesgo lo que viene siendo la nación de los Estados Unidos, si esa supuesta llamada fue real o no. Partiendo de la respuesta que diera el presidente de los Estados Unidos, entonces ellos podían actuar. Tercer error. El cuarto error de los demócratas en ese aspecto fue buscar un número de testigos y al final no tenerlos todos acabados. Crear en la misma repetición, en el mismo círculo de denuncia que ya se había dado en campaña. Por eso citamos al principio del programa la situación de los rusos. Ellos no hicieron más que replicar, pero en este caso con los ucranianos y con esa llamada, las mismas acusaciones que le estaban dando a Donald Trump en campaña. Entonces, por eso que tú ves que un gran segmento de la sociedad de los Estados Unidos votantes, pues no le han puesto tanta atención y no ha afectado gravemente a la imagen del presidente, porque cuando tú haces un cuestionamiento a cada estadounidense, lo que te dice a ti, bueno, es que están haciendo lo mismo que se le hizo a Donald Trump antes de ser el presidente de los Estados Unidos. En derecho, eso se llama contaminación de evidencia. O sea, todas las supuestas evidencias que pueden tener los demócratas hacia la Cámara de Representantes, ya hay una contaminación. Cuando hay un expediente que está contaminado en cualquier parte del mundo, desde el punto de vista jurídico, entonces pierde la calidad. Al perder la calidad, cuando llega a la última instancia, entonces pierde la razón de ser. Por eso es que ya casi, después de nosotros hacer todo este antecedentes histórico y del proceso de violaciones y poca táctica que tuvieron los demócratas con relación a este caso, entonces entraríamos ya en sí el por qué la Cámara de Representantes y los demócratas cometen el grave error. De acuerdo. Bueno, vamos a ir a una pausa, señores, y regresamos con más de lo que pasa en América.
La dirección de campaña de la Fuerza del Pueblo en New York. Por $20 te premia con un apartamento. Solo 10,000 boletos emitidos para la gran rifa en febrero te dan más posibilidades de ganar. Primer premio, un apartamento valorado en $40,000. Segundo premio, una Jeepeta 2017 valorada en $15,000. Tercer premio, una nevera valorada en $2,000 y otros premios más. Compra tu boleto en la Casa del Mofongo, ubicado en el 1447 de St. Nicholas, esquina 183 Street, y en el restaurante 809, ubicado en el 112 de Diamond Street. El sorteo será realizado el sábado 29 de febrero en el programa de televisión Objetivo 2020 con Morrobel, todos los sábados para el exterior a las 11 de la mañana y a las 12 del mediodía para República Dominicana por Supercanal. Donación. Hace 5 décadas, un inmigrante como tú llegó con una idea. Y gracias al trabajo arduo de 3 generaciones, el respeto por tu familia y sus tradiciones, Cibao Meat Products cumple 50 años de historia. Pero es apenas el comienzo. Nos comprometemos a seguir innovando, implementando nuevas tecnologías y con una visión de futuro centrada en ti y en los tuyos. Cibao Meat Products, nuestra calidad es tradición de medio siglo. ¡Pa' gozar! Hola, ¿Cómo muchachas. está? ¿Tú sabes dónde va a llenar los 50 este año? Recuérdate lo que te pasó el año pasado. Usted sabe que llenándolo en Contax, no en cualquiera se confía. Ve donde Pi Álvarez. Pi Álvarez te pone al día. Cierto, llenándolo en Contax cualquier persona te envuelve. Yo recomiendo a Pi Álvarez. Papá Pedro te resuelve. Ok. ¿Vamos a donde Pedro? Sí. Sal contento y de acuerdo. Y diciéndole a las deudas, con el Incontax, yo resuelvo. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es su lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lover como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen en el Alto Manhattan, las manos de ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción y yo los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. La dirección de campaña de la Fuerza del Pueblo en New York. Por $20 te premia con un apartamento. Solo 10,000 boletos emitidos para la gran rifa en febrero te dan más posibilidades de ganar. Primer premio, un apartamento valorado en $40,000. Segundo premio, una Jeepeta 2017 valorada en $15,000. Tercer premio, una nevera valorada en $2,000 y otros premios más. Compra tu boleto en la Casa del Mofongo, ubicado en el 1447 de St. Nicholas, esquina 183 Street, y en el restaurante 809, ubicado en el 112 de Diamond Street. El sorteo será realizado el sábado 29 de febrero en el programa de televisión Objetivo 2020 con Morrobel, todos los sábados para el exterior a las 11 de la mañana y a las 12 del mediodía para República Dominicana por Supercanal. Donación. Bueno amigos, estamos de regreso en Lo que pasa en América. Como dijimos al principio, estamos aquí frente al Congreso de los Estados Unidos, el edificio del Capitolio de los Estados Unidos. Donde se toman las decisiones judiciales, de leyes, donde está la democracia de verdad. Se toman las decisiones de mayor impacto a nivel mundial. A nivel mundial. Bueno, quedamos por concluir acerca del tema del juicio político contra Donald Trump. Decía Luciano que acerca de los diferentes errores que se cometieron y demás, una de las cosas importantes que sucedieron en esto, tan pronto se anunció que iba a haber una investigación, el presidente de los Estados Unidos dio una transcripción de la conversación que él tuvo con el presidente de Ucrania. Luego de eso se interrogaron varios testigos y ninguno de esos testigos pudo confirmar que hubo lo que ellos llaman el famoso quid pro quo, que significa yo doy esto a cambio de aquello, que es una forma
de soborno. Ninguno pudo confirmar que hubo soborno, ni que hubo extorsión, ni que hubo ningún tipo de presión, porque ninguno de ellos estuvo presente, con excepción de 2 personas en la llamada, y los 2 que tuvieron la llamada no confirmaron que hubo ninguna presión, al contrario. Una de las personas, que fue el embajador Sondland, que dijo que él tenía la impresión de que todo se estaba haciendo para presionar al presidente de Ucrania, al final de su testimonio dijo que el mismo presidente le pidió a él, a Sondland, que él no quería nada, que quería solamente que el presidente de Ucrania hiciera lo que es correcto, porque de todos modos se trata del dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos. Así que hubo una serie de votaciones en el Congreso, específicamente en el Senado, en este juicio político, que es donde se celebra, y ha habido 49 votos en contra de Donald Trump contra 51 a favor en cada uno de los casos. Entonces, vamos a ver lo que sucede de aquí en adelante, por la razón de que, independientemente del veredicto, los demócratas continúan diciendo que ellos van a seguir investigando cada pulgada de lo que pase con los pasos de Donald Trump y cada minuto de lo que haga su administración. Yo decía que los demócratas tenían que tener mucho cuidado, porque lo que a veces puede ser favorable viene convirtiéndose en una parte negativa. Y señalaba que la precipitación del juicio de Donald Trump, en que la Cámara de Representantes, que es mayoritaria demócrata, tenían que saber cuál era el paso, porque de no tener el favor de la condena a Donald Trump definitoria, eso se puede reflejar en el proceso de las elecciones que se avecinan para los Estados Unidos y por consiguiente también en los diferentes escenarios de las primarias, tanto de los demócratas como hacia adentro de los republicanos, pero más en los demócratas. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque la Cámara de Representantes dice juicio contra Donald Trump. Cuando se lleva al Senado, entonces el Senado, con los fiscales de la Cámara de Representantes y el juez que tienen que ser planteados, según lo que plantea la Constitución de la República, te dice, bueno, vamos a escuchar los testigos. Bueno, vamos a ver que cada senador, como está estipulado en la Constitución, se convierte en testigo y solo tiene que escuchar. Bueno, a la hora de la votación, 49. Entre esos 49, 2 republicanos votaron en contra de Donald Trump. Y una demócrata votó a favor de Donald Trump. Lo que va a indicar que la composición se produjo 49-51. Y el debate fue centrado en un último testigo, que es lo que ha perjudicado gravemente a los demócratas, porque los republicanos te dicen a ti, bueno, pero ¿dónde está el otro testigo? ¿Por qué no lo llevaron en la demanda colectiva? Eso no se produjo, un grave error. Pero ¿qué va a decir el otro testigo? Que por cierto, un republicano defensor de Donald Trump, que ahora va a escribir un libro y todo por el estilo. Entonces dice, pero no es posible porque ya hemos escuchado a todo el mundo. ¿Qué te deja indicar eso? Bueno, que ya definitivamente, en este momento que ustedes están viendo el programa, con esta decisión que se produjo la semana pasada, 49-51, ya no hay forma alguna de cómo tener un enjuiciamiento de fondo contra el presidente Donald Trump. Un veredicto culpatorio. Por eso hablamos de fondo, porque lo que se estaba produciendo ahora era lo preliminar. Lo preliminar, desde el punto de vista jurídico, para que ustedes entiendan, no es más que las atenuantes, los elementos probatorios que puede llevarse a un juicio para entonces comenzar a hacer el juicio como tal. Porque aunque aquí se habla de juicio, que es normal, lo cierto es que es un juicio preliminar. Lo preliminar es cuando no hay una condenatoria. Entonces, cuando el Congreso decidiera que no fue así, decir es culpable de los que se le acusa, entonces ahí sí viene ya un juicio de fondo que puede contribuir a la destitución del presidente de los Estados Unidos. Pero no se produjo. Ustedes pudieron observar, precisamente este miércoles que pasó, pudieron observar que lo que se reflejó 49-51 es absolver al presidente de los Estados Unidos de los cargos que los demócratas se le inculpaba al presidente Donald Trump.
Por consiguiente, Donald Trump se le airoso, déjame decirte, porque ahora eso no influyó en el electorado. Muy por lo contrario, lo ven ahora como una víctima precisamente de los demócratas y una persecución de los medios de comunicación, y esto va a permitir que el presidente Donald Trump pueda comer con su dama en este proceso de las elecciones que se avecinan para noviembre de este año 2020. Bueno, aunque tú dices que no influyó, hay otro punto de vista que dice que sí influyó. Es en el sentido de que antes el Partido Republicano estaba gravemente dividido. Bueno, en ese aspecto sí. Y el 97% de todas las encuestas entre republicanos ahora apoyan a Donald Trump y solamente un 3% se opone. Entonces, en ese sentido, ha servido, como tú dices, para unificar al Partido Republicano en favor de Donald Trump, mientras que el Partido Demócrata ahora parece más dividido. Aparece dividido con respecto a que en las primarias están Joe Biden, está Elizabeth Warren, está Bernie Sanders, está Pete Buttigieg, está Amy Klobuchar, y cada uno de ellos está tornándose más agresivo. Inclusive a Hillary Clinton la abucharon públicamente a Hillary Clinton, y ella está dando declaraciones, tomando partido en favor de Joe Biden de manera indirecta, pero ha estado atacando a los diferentes candidatos demócratas hacia la nominación. Acusó a una representante demócrata que es precandidata de ser agente rusa. Acusó a Bernie Sanders de ser enemigo de las mujeres. Y así ha estado ella tratando de quitarle del lado a todos los contrincantes a Joe Biden, porque parece que el mismo Joe Biden no puede él solo con eso. Bernie Sanders ha estado subiendo las encuestas, igualmente Elizabeth Warren, no sabemos qué va a hacer. La cuestión es que aparece cada vez más dividido, inclusive la misma Elizabeth Warren aparece muy agresiva en contra de Bernie Sanders, y así por el estilo. Cada uno ha tenido un comportamiento altamente agresivo, lo cual no está sucediendo en el Partido Demócrata. Por eso decía que beneficia grandemente a la candidatura de Donald Trump, porque recuérdate que en los partidos políticos no son los militantes los que deciden las elecciones, sino la masa silente, aquellos y aquellas que no pertenecen ni a los demócratas ni a los republicanos, que son los que partiendo de discurso se inclinan. Por eso tú ves que en un proceso determinado te ganan los demócratas y tú dices, ¿por qué? O en otro proceso te ganan los republicanos. Bueno, porque hay una masa silente que no pertenece a ninguno de los partidos políticos, ni republicanos ni demócratas, pero que toman decisiones en el proceso de las elecciones. Son los observadores, son los verdaderos votantes. Esos verdaderos votantes, aparte de lo que tú puntualmente dices, que unificaron hacia adentro a los republicanos, pero esos verdaderos votantes, los demócratas no pudieron mellar la imagen del presidente Donald Trump con lo que ellos buscaban con el juicio. Y por lo contrario, entonces, lo que se hace es que fortalece más la candidatura de Donald Trump, divide la candidatura de los demócratas, porque estos nunca se han planteado, no se han enfocado cuál es el concepto político que deben de utilizar para poder ganar las elecciones. Ellos se han enfocado más en hablar de Donald Trump. Es más, los demócratas le han hecho una campaña gratuita a Donald Trump con dos aspectos fundamentales. El juicio de querer llevarlo a la destitución, y número dos, de que no hay ninguno de esos precandidatos demócratas que no hablan si no mencionan a Donald Trump. O sea, que en aras de ellos está debatiendo en propuesta cuál es la mejor propuesta hacia adentro, hacia los demócratas. La propuesta ellos lo están haciendo hacia afuera, porque hay que sacar a Donald Trump. Entonces tú tienes ahí un votante que te dice a ti, pero ven acá, esta gente no tiene propuesta, por consiguiente yo no voy a votar por ellos, y eso fortalece a Donald Trump y a los republicanos. Algo interesante basado en eso que tú dices, precisamente los comentaristas en la televisión de habla inglesa dentro de los Estados Unidos, eso es lo que dicen cada vez que hay un debate entre los precandidatos demócratas. Cuando dice, ¿quién ganó el debate? Fue Joe Biden. Donald Trump lo ganó. Dicen los comentaristas, bueno, este debate lo ganó Donald Trump. Sí. Porque ellos se han enfocado más en Donald Trump que en hacer propuestas y diferenciarse uno del otro. Bueno, realmente esto es una carrera que parece que se va a decidir para marzo. Creo que para
el mes de marzo vamos a tener un nominado. Actualmente los delanteros son, como dijimos, Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg y alguien que no participa en las encuestas, en los debates, que es el multimillonario, en este caso billonario, Michael Bloomberg, quien fue alcalde de Nueva York. de la ciudad de Nueva York. Pero hay que destacar que mientras los demócratas están buscando ahora quién debe ser su candidato presidencial y por consiguiente va a haber momentos determinados en que uno va a atacar al otro para poder ganarse el favor de los demócratas al interno de su partido. Ya un Donald Trump que no tiene competencia, que está situado, que está fortalecido y eso le permite tener un avance mayor. Por eso yo digo, y quiero que lo vean como un análisis, que Donald Trump en este momento podría ganar con más votos que las elecciones pasadas. Ahora depende ahora cuál va a ser la estrategia que hasta este momento, desde el punto de vista de lo que es las ciencias políticas, los demócratas no han podido buscar los elementos filosóficos de la ciencia política para poder atenuar un discurso que les favorezca a ellos. Sí, precisamente en ese sentido, como tú bien puntualizas, hay generalmente dos campañas. Una campaña hacia lo interno dentro del partido y una campaña para las elecciones generales. ¿Qué está sucediendo ahora, señores? Que ahora la batalla dentro de los demócratas es tratar de ser cuál es más radical en cuanto a los puntos que los miembros del Partido Demócrata y que votan en las primarias pueden elegir, pero no están haciendo una campaña nacional. Sin embargo, Donald Trump, que no tiene oposición, está haciendo una campaña nacional. Está llenando estadios con 15,000, 20,000, 30,000 personas. Las personas que van a las mítines de Donald Trump le dan la vuelta a una cuadra, a veces hasta 2 días antes. O sea que el hombre está haciendo una campaña a nivel nacional y le lleva ya ventaja en ese sentido a los demócratas, quienes están haciendo una campaña hacia lo interno de su partido, a ver quién toma la postura más radical que pueda conquistar a el ala radical del Partido Demócrata. Sin embargo, como se trata de discurso y se trata de propuesta, todavía los demócratas no han aterrizado. Ahora vamos a ver la campaña de medio término, porque ahora el debate también de lo que los senadores que tienen que elegirse en los diferentes estados van a tener obligatoriamente que unificar, como lo han hecho alrededor de su partido republicano para no perder la plaza, y los demócratas todavía están, excúsenme, como una persona cuando se está ahogando que no encuentra dónde agarrarse. Efectivamente, bueno. Esto es lo que pasa en América. Vamos, exactamente. Hasta aquí llegamos, señores. En la próxima vamos a hacer otra entrega de lo que pasa en América. Desde Washington, capital de la nación de los Estados Unidos, Pascual Pérez y Luciano Vázquez. Hasta la vista, baby.